Buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué hora me estén escuchando. Este presidente, en los 120 días que viene ejerciendo la presidencia del Perú, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, ha venido afectando en forma muy negativa a la marcha de la economía del país. Los precios han subido enormemente, si bien es cierto que no todo es responsabilidad de él, sino también el movimiento del macroeconómico internacional, pero es bien cierto que aquí, por su falta de política económica previsible para el Perú, ha venido generando la fuga de capitales, la fuga de inversiones, que después de la segunda vuelta, a la fecha, ha habido una fuga de 13.000 millones de dólares. Se han ido del Perú para afuera a cualquier otra parte del mundo donde mejor confianza le puedan brindar para que ese dinero pueda ser movilizado para dar trabajo a cuánta gente que se involucre en las diferentes industrias que las grandes corporaciones invierten en los países que le brinden confianza. De principio, su primer gabinete, habían como 6 ministros que tenían antecedentes, que daban que pensar, y el primero en renunciar fue el ministro de Relaciones Exteriores por sus antecedentes con el terrorismo. ¿Y por qué? Porque había hecho una mención de que la Marina era la culpable, la que había ocasionado el terrorismo en el Perú, la cual por supuesto que es una gran mentira. Y los hermanos de Ayacucho, donde se empezó el terrorismo en el año 80, pues lo saben muy bien y lo han vivido. El mismo día que le estaban dando confianza en el Congreso a Mirta Vázquez, el mismo día, allá en Cajamarca, el presidente Castillo anuncia la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. El dólar, que hasta el día anterior, hasta ese día, había bajado a 3,975, inmediatamente al día siguiente trepó y otra vez pasó la barrera de los 4 y ahorita bordea 4,05 el tipo de cambio. Eso es responsabilidad de que, como muchos por desinformación o por ignorancia creen que es porque los empresarios o los capitalistas generan eso. No, es una ignorancia total del movimiento de la macroeconomía nacional y del mundo pensar de que de esa manera no es así. En todo el mundo el factor político es preponderante para el movimiento económico de la nación. Vendría con el nombramiento del presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Se demoró tanto tiempo para ratificarlo. Esas desidias, esa forma de tomarse las cosas nacionales de una forma muy desinteresado, generan desconfianza, total desconfianza. En este tiempo, ¿cuántas empresas que están paralizadas? ¿Cuánta gente desempleada? ¿Todo eso se resuelve con bonos? No. ¿De qué sirve bonos, 2 bonos de menos de sueldo mínimo, cuando el sueldo mínimo son 930 soles y con eso la gente que venía trabajando hasta antes de esta situación se convirtiera como estamos, tenía para un poder adquisitivo, ya tenía un presupuesto para afrontar sus necesidades? Pero ahora sin eso, con bonos, se va a mantener a todo el país o en gran parte del país. Es una ilusión. A propósito, deberían los hermanos
que están en las diferentes regiones y provincias, si realmente esos congresistas van, si se manda representación, si al menos van a verificar a las provincias o a las regiones, hacen visitas realmente, o es simplemente algunos se quedan acá en Lima haciendo cualquier cosa. Eso también hay que tomar en cuenta. Es que el día domingo hubo una propalación en Cuarto Poder de un seguimiento periodístico que le habían hecho desde el 15 de octubre a Pedro Castillo en sus reuniones trasnochadas, que empieza a 11:30 de la noche, termina 2:30 de la mañana, y no en Palacio de Gobierno, sino en su casa o departamento en Breña. El presidente de la República no tiene un trabajo de 8 horas. El presidente es el máximo representante del país. Y como tal, y por eso es que también tiene esa inmunidad de no ser denunciado tan fácilmente durante sus 5 años de mandato. Y esa incapacidad moral ya está siendo reflejado en muchos aspectos de su propia actuación, de su propia respuesta, con el nombramiento de los ministros incompetentes y por su propia incompetencia. En esas reuniones que tuvo, que la prensa lo pudo detectar, en su mensaje a la nación, en el que pudo haber deslindado, pudo haber reconocido, ¿qué es lo que hizo? Mentir. Dijo que eran reuniones personales. Reuniones personales puede ser con sus padres, con sus primos, hermanos. Personales son reuniones personales muy íntimos. Para el presidente de la República, todas las reuniones son en el Palacio de Gobierno. Resulta que ahí, a esas altas horas de la noche, ha ido la representante de la empresa que ganó una licitación de 232 millones de soles para ejecutar un puente en el Marañón, cerca al pueblo de Castillo. También ha ido el ministro de Defensa. Personales, o sea, personajes públicos, personajes ligados al movimiento de la economía nacional o al quehacer nacional. Reuniones personales en casa del presidente. ¿No les da eso para pensar así como la mayoría de nuestra gente piensa mal de todos los presidentes anteriores? O de Vizcarra, ¿por qué lo vacaron? Por haberse puesto la inyección, sin avisar. Eso fue el motivo por qué lo vacaron. Eso en comparación a todo lo que se está viendo y todo lo que está pasando con Pedro Castillo. Si fuese el Congreso anterior, ya lo hubieran vacado, porque hay motivos suficientes como para poder endilgarle una incapacidad moral. Reflexionemos, piense, infórmese. No se deje llevar por lo que se imaginan o por lo que le dicen. Preocúpese por informarse, atender a las noticias. Creo que tiene sentido común como para entender si algo escuchas, si es razonable o no. No es que sea la prensa mermelera, como muchos con ese cuento le engañan a la gente desinformada. Justamente porque los desinformados creyeron a ese cuento de no más pobres en un país rico. Estamos en esta situación de querer salir en su mensaje a la nación bien librado. Dijo, se trata de reuniones personales. Con eso prácticamente está mintiendo al país, porque por los personajes que acabo de mencionarles, no se trata de reuniones personales. Ahí había otro tipo de reuniones que no son personales, sino como con otras intenciones, que creo, a buen entendedor, pocas palabras. El seguir victimizándose
de gente de pueblo, rondero, campesino. Eso a la persona que piensa, a quienes razonan, a quien tiene sentido común, es un insulto a la inteligencia. Solamente la gente que no tiene muchísima información, escucha y nada más, ¿no? Puede creer ese cuento. O aquellos ilusos que creen que Pedro Castillo era el salvador de su incompetencia, de su falta de trabajo, de su mediocridad tal vez. El Perú no se merece un presidente como Pedro Castillo. Creo, los peruanos pensantes, los peruanos con sentido común, no nos merecemos a Pedro Castillo como presidente. Creo, ya perdió su última oportunidad que tenía para sincerarse y reflexionamos por un Perú mejor. No nos dejemos llevar por la ilusión, por la emoción, por el instinto, por la irracionalidad, sino razonando. Los invito a razonar.